Migrar no es fácil. Abandonar tu país de origen, donde naciste, donde creciste. Una buena parte de nosotros llega a Madrid, que es una de las capitales más importantes de Europa. Una de las ciudades más bonitas también, donde un 15% de la población es extranjera. Yo te quiero contar mi experiencia, lo que he vivido aquí en España. Cuando uno llega a un país nuevo debe estar preparado para adaptarse a las condiciones que sea. Llegar a una casa pequeña es incómodo, puede llegar a ser asfixiante. Yo viví en un apartamento que no era muy grande, que compartía con varias personas y estaba en una habitación que realmente era bastante pequeña. Prácticamente no se podía caminar. Y sumado a eso llegué también en una época que había un poco de frío. Quiero que sepan que el frío es triste, realmente triste. Yo por suerte estaba centrado en mi trabajo y eso me ayudó bastante y por eso no me afectó mucho. Pero esto es algo que deben saber, porque hay personas que vienen de lugares donde tienen su casa, quizás sea una casa grande, y entonces no están acostumbrados a vivir en estas condiciones y a veces ni siquiera piensan que se van a encontrar en una situación así. Y esto es lo que viven muchas personas que salen de su país a vivir a otro país diferente. Esto es algo que para quien no está acostumbrado a ello puede ser chocante. Vivir bajo estas condiciones puede llegar a ser muy deprimente, principalmente para las mujeres, que sé que son muchas las que están viendo este video. Yo ya no me encuentro en el mismo lugar, eso lo van a ver más adelante. Tenía amistades que me decían, ¿por qué no te vas a un lugar más grande? Y yo les decía que no era el momento. Usted solamente se debe mover a un lugar más caro cuando necesite estar en un lugar más caro. A ver, no lo haga por ego, no lo haga por decir, me mantengo viviendo en Madrid. No. En España, a nivel general y en las grandes ciudades principalmente, como Madrid, hay un problema de vivienda grave. Para que tengan una idea, hay personas que comparten piso, rentan un apartamento de 2, 3, 4 habitaciones y ahí viven todos juntos. Personas que no se conocen de absolutamente nada. Más adelante les haré un video profundizando en ese tema después de poner lo que grabé en Valencia. Y algo que me chocó, que es otra de las cosas que se van a encontrar acá, para rentar un piso te piden 1000 requisitos por la situación que hay, con los ocupas, con los impagos, con las propias leyes que regulan esta actividad. Pero una cosa que me impactó es que hay pisos donde solo rentan chicas, solo chicas. Como saben, ya no me encuentro en el mismo lugar, apareció uno mejor ubicado, más espacioso y sobre todo más económico. Y sí se siente mejor estar en un lugar más espacioso, nadie dice que no, pero como les digo, uno se mueve, se debe mover solamente cuando es necesario. No hacerlo por el ego ni porque te digan, no. Usted se mueve cuando es necesario. He viajado un poco por España y les voy a contar un poco sobre eso ahora porque sé que también les puede servir. En esos viajes he visto lugares asombrosos, con playa cerca, vista al mar, ambiente tranquilo, ambiente turístico. Y sí, lugares que son más baratos que si estuvieran rentados aquí en Madrid. Así que tengan eso en cuenta a la hora de seleccionar el lugar donde van a vivir. La verdad es que estar fuera de Cuba me ha abierto las puertas a muchas cosas. Seguramente se recuerdan un video que hice hace mucho tiempo sobre los gimnasios en Cuba. Voy a aprovechar este espacio para mostrarles algunos productos. Esto no es una promoción pagada, pero quienes hacen ejercicio sé que me lo van a agradecer. Bueno, les voy a mostrar lo que me llegó hace unos días atrás. Esta cajita que está acá. Quienes llevan mucho tiempo en el canal seguramente vieron un video que yo hice estando en Cuba sobre fisiculturismo. Seguramente lo vieron. Bueno, pues si no lo vieron, ese video yo se los voy a compartir a través de las pantallas finales y en un comentario fijado. Además del enlace que les voy a dejar para que accedan a estos productos que tienen descuento. La verdad que tenía esta caja hacía más de 21 días acá y estaba esperando grabar este video para abrirla junto a ustedes. Estos son unos productos que yo encargué especialmente para enseñárselos a ustedes. Ácido fólico, magnesio, muy importante para dormir tranquilo y relajado. Más vitaminas, BCA, muy importante, y
el polvo mágico, la creatina. Proteína en polvo, muy importante para quienes hacen ejercicios y necesitan subir de peso rápido. Y una camiseta que me la voy a probar ahora mismo a ver qué tal me queda. Yo realmente tenía para escoger entre Prozis y otra empresa más que se dedica a la suplementación deportiva y a vender artículos también. No solamente suplementación deportiva, como ya vieron, sino también multivitamínicos. Y escogí Prozis por el tiempo que lleva en el mercado, que lo estuve comprobando, más de 15 años ya. Y bueno, si lleva tanto tiempo, por algo es. Y lo otro es por la calidad-precio. Yo creo que cuando yo termine estos productos voy a seguir comprando ahí. ¿Por qué? Porque realmente es más barato que comprar en Amazon. Y miren que yo llevo tiempo comprando productos para ejercicio, comprando creatina, comprando BCA, comprando cosas similares a estas. Pero vamos a ver ahora qué tal me queda esto. Pero nada, los leo a ustedes en los comentarios. Mejora el rendimiento físico en todos los aspectos, mejora la masa muscular, mejora la función cognitiva, y de eso les voy a decir algo interesante ahora que seguramente muchos no lo sabían. Mejora la recuperación, mejora la salud ósea. Lo otro es que sí, te ayuda también a pensar con más claridad. No les puedo dar una explicación bien técnica, bien científica sobre eso, pero sí, el cerebro se te pone más activo. Y bueno, también les decía, otro de los beneficios de Prozis es que los multivitamínicos son un poco más baratos. Relación calidad-precio. Lo más importante aquí es que, más allá del enlace que les voy a dejar a ustedes en el comentario fijado, que va a ser para la creatina, pero bueno, una vez que entren ahí pueden comprar lo que se les dé la gana y realizar todo sin hacer ninguna compra. Es que cuando usted vaya a comprar, usted introduce el código que van a ver en pantalla, Spartan VIP, y le van a dar un 10% de descuento. Esto es muy importante para que ahorren dinero. Así que, familia, ya saben, si usted hace ejercicio o no, bueno, ahí tiene vitamínicos, creatina, lo que usted se le antoje. Vamos a continuar con nuestro video. Hasta ahora el sol está violento de verdad. Una de las cosas que deben saber aquí es que hay horarios que se respetan. Miren eso, parece que pusieron un sofá. Bueno, pues sí. Alguien sacó su sofá y lo puso en una posición especial para sentarse frente al lago. Miren, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Una vista única. A ver, así se ve mejor. Bueno, una de las cosas que deben tener en cuenta es que aquí hay horarios que se respetan. Por ejemplo, me parece que entre las 2 y las 4 de la tarde es el horario de descanso en muchos lugares. Barberías que cierran durante ese horario, tiendas que también cierran durante ese horario. Algunas personas prefieren echar la siesta a esa hora y otros no. Respecto a la puntualidad, no sabría decirles a ciencia cierta qué tan puntual se es en España a nivel cultural, ¿no? En Cuba es un desastre. En Cuba te decimos, nos vemos al mediodía, y al mediodía no se sabe a qué hora nos vamos a ver. Nos vemos en la tarde o cuando caiga la noche y, o sea, no se sabe. Hay que nuevamente arreglar la hora y siempre hay una tardanza. En Cuba se es muy impuntual, muy impuntual. Miren, de esto es de lo que yo les he estado hablando. Usted no ve a nadie en la calle, al menos en el interior de los barrios, ya en las calles céntricas. Sí, Madrid se pone muy llena de gente y con mucho movimiento, pero dentro de los barrios un silencio total. Y eso es bueno, el silencio es bueno porque estimula la creatividad. En el barrio nunca se escucha música. Si acaso de vez en cuando alguna familia que pone música latina, algo a lo que ya estamos acostumbrados quienes venimos de Cuba y lo considerábamos normal allá. Aquí lo normal es el silencio, y el silencio llega a ser tan grande que hasta el ánimo te baja. Tengo que decirlo de esa manera. Yo me siento que no tengo la misma energía que cuando estaba en Cuba. Cuando viene el calor, mi energía sube. Y cuando viene el frío, además del frío, el silencio, el no haber nadie en las calles, todo eso, como que el estado de ánimo te baja, ¿eh? Te baja un poquito. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Estuve en un lugar que se llama Caparroso, y una de las cosas que más me gustó de ese lugar es precisamente la tranquilidad que había ahí. Lo que pasa es que no es lo mismo la tranquilidad cuando usted está compartiendo con personas que cuando usted está solo. Hay una diferencia notable.
En Caparroso pude ver algo que sé que aquí en España genera bastante polémica y es este tema relacionado con los toros. El encierro, como le llaman allá. Y también en Pamplona los Sanfermines, las corridas de toros donde las personas se meten delante de los toros por toda la calle y usan su ropa blanca con su pañuelito rojo que tiene su simbolismo. Ya me dirán ustedes lo que piensan de esto. Yo sé que hay diferentes opiniones respecto a si se debería hacer o no, si se debería conservar como una tradición o no. Déjenme saber en los comentarios. Bueno, ya estoy cerca de la barbería. ¿Y qué diferencia pelarse aquí a pelarse en Cuba? No solo en el precio, que aquí es más caro, aquí te puede costar 10 euros y hasta más, en dependencia del lugar, de la calidad de la barbería. En Cuba solamente te costaba $1, en algunos lugares te costaba 2. A veces no te costaba ni $1, a veces te costaba, si acaso, 30 centavos de dólar al cambio. Claro, no es lo mismo pelarse aquí, donde hay, o sea, cosas que no hay en Cuba, y atenciones que no hay en Cuba. ¿Ven lo que les decía? El horario que hay que respetar. Bueno, juraría que me habían dicho que a las 2:30 estuviera acá. Ayer. Sí. Juraría que me habían dicho eso. Yo siempre vengo un día antes y reservo el turno precisamente para que no pase esto. El tiempo es preciado. Es lo más preciado que uno tiene. Esto es una de las maravillosas cosas que tiene España. Las áreas verdes, los parques. Es una cosa que se disfruta mucho, sí. No solamente nosotros los cubanos somos quienes nos vamos de nuestros países, también se van los venezolanos, también se van los ecuatorianos, los bolivianos, los colombianos, los latinos en general. Nos solemos mover bastante hacia afuera buscando lo que no podemos encontrar en nuestro lugar de origen. Uf, el sol. Y no está mal irse. Yo les dije en un video anterior, si ustedes no tienen la posibilidad o no ven la posibilidad de progreso en su país, pues váyanse, porque el tiempo no se puede estar perdiendo. Y no se puede perder porque la vida sigue pasando y mientras los años pasan, usted se queda en el mismo lugar. No le tengan miedo al cambio, eso es muy importante. Lo más común aquí puede que en tu país no lo sea. Por ejemplo, en mi país el cesto de basura no se guarda aquí adentro, se deja fuera. Algo tan simple como un cartón de huevos es difícil de conseguir y cuesta más de un salario mensual. Aquí se cocina con poco aceite. Cambios habrá muchos, grandes y pequeños, pero nada a lo que no te puedas adaptar. ¿Vale la pena quedarse en un lugar donde la vida es tan difícil? Seguramente tu país también tiene sus cosas, cualquiera que sea. Tú eres quien las conoce. Miren qué curioso. Estos son huecos de conejos que intentan abrir huecos acá y usted los ve al caer el sol por todo el parque. Las cosas a veces se hacen tan complicadas que uno no quiere volver atrás. Se hace tan complejo conseguir todo, resolver todos los problemas, que uno no desea volver atrás. Bueno, yo quería compartir con ustedes esta experiencia. Sé que muchos piensan migrar, den el paso. Esta ha sido la experiencia que yo he tenido, estar en un lugar tranquilo donde se sientan cómodos. Ese es el objetivo, sentirse cómodos. Y espero que este video les sirva. Ya les iré poniendo los otros lugares que he grabado, Valencia, Salou, otros lugares en Cataluña que he grabado también. Y nada, espero que te haya gustado este video. Si así lo fue, déjame un like, compártelo con tus amigos y familiares y suscríbete para que nuestro canal continúe creciendo. Nos vemos muy pronto por acá.